Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, familia Jesús, Camino, Verdad y Vida. Aquí les habla el hermano Cristian desde la República Oriental del Uruguay. Fraternal saludo en Cristo para todos. Hoy vamos a hablar del tema las 7 iglesias del Apocalipsis. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis nos relatan los mensajes dados por Jesucristo al apóstol Juan para las 7 iglesias del Asia Menor. El orden de estas ciudades corresponde a la ruta por la cual un mensajero de Patmos, donde Juan recibió la visión, habría llevado el pergamino. Es decir que hay toda una ruta cronológica de donde estaba Pablo, primero va por Éfeso y así comienza el camino hasta llegar al final, ¿verdad? Aunque se mencionan 7 iglesias, lo cierto es que habían otras iglesias en la región. Debemos entender que el número 7 es el número de la perfección, de la totalidad. Vemos aquí que hay una enseñanza espiritual detrás de esto. Si bien Juan le escribió a 7 iglesias que sí existían en esa zona del mundo, evidentemente nos damos cuenta que al solamente referirse a 7 iglesias se está hablando de algo más profundo, de algo más espiritual, que ese mensaje a las 7 iglesias conllevaba un mensaje para todo el tiempo histórico de la iglesia y para todos los hermanos y las hermanas de Jesucristo de todos los tiempos que componen la iglesia de Cristo, porque recordemos que la iglesia de Cristo no son monumentos, no son templos, somos nosotros, las personas sellados con el Espíritu Santo, que somos templos del Dios vivo y verdadero. Entonces vemos aquí que hay una enseñanza espiritual. Estas 7 iglesias nos presentan 7 etapas o periodos históricos de la iglesia. Muchos eruditos y estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que se trata de profecías bíblicas y que las 7 iglesias son en realidad 7 periodos distintos de la iglesia cristiana a lo largo de su existencia. Y que este periodo de tiempo divide la historia cristiana en periodos de tiempo desde la era apostólica hasta el fin del mundo y el retorno de Cristo. Representa también a los cristianos en particular, es decir, nos habla de las condiciones espirituales de los hombres y mujeres que componen el cuerpo de Cristo a través de toda la historia de la iglesia. Nos habla aquí también de la forma personal de vivir la relación con Dios Padre Todopoderoso por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Nos habla de tipos de cristianos, de tipos de personas, dependiendo de la relación que tengan con Dios, dependiendo de su involucramiento en la causa de Cristo. Las 7 iglesias del Apocalipsis están localizadas en el Asia Menor Occidental, que viene a ser ahora la actual Turquía. Las 7 iglesias que están en Asia, que reciben las visiones del Apocalipsis escritas en un libro, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En la parte final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias dice siempre la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el mensaje enviado, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, va dirigido a todas las iglesias de todas las épocas históricas, pero también de la época histórica a que se refiere ese periodo de la iglesia. Y también a todos los creyentes de todas las épocas. A medida que avanzan las descripciones de las 7 iglesias, nos muestra que el retorno de Jesucristo se acerca. En la primera y la tercera iglesia, es decir, Éfeso y Pérgamo, Cristo hace alusión a su venida, pero no en referencia a su retorno en gloria y majestad, del fin de los tiempos, sino en un contexto simbólico de intervención espiritual de castigo, si no se daba el arrepentimiento de las mismas. En la segunda iglesia, la de Esmirna, no menciona nada sobre ningún retorno ni simbólico ni real. Recién a partir de la cuarta, es decir, desde Tiátira, menciona un glorioso retorno y desde aquí en las restantes iglesias con un énfasis creciente. Por ejemplo, en la sexta, la iglesia de Filadelfia, menciona claramente: he aquí yo vengo pronto. Y en la séptima, la iglesia de Laodicea, ya se presenta como estando a la puerta. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí ya se habla de que su segunda venida es inminente. En los mensajes a las 7 iglesias, el Señor alaba sus buenas cualidades, pero reprende sus faltas y las llama al arrepentimiento sincero de sus pecados. Y también ofrece a cada una de las iglesias maravillosas recompensas por seguir en la sana doctrina y por perseverar hasta el fin y por escuchar el llamado de su amo y Señor, Jesús el Cristo, para el arrepentimiento. Aquí vemos que antes de limpiar el mundo
Con la verdad, Jesús vuelve a limpiar a la iglesia. Y esto viene en relación con lo que nos enseñaba el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Vemos que antes de que venga la ira de Dios sobre el mundo, primero viene la ira santa de Dios sobre su iglesia, para limpiarla, para que sea una iglesia santa, sin mancha, en donde Jesucristo, nos damos cuenta a través de los capítulos 2 y 3, tiene el total control absoluto de su iglesia, nos conoce a cada uno de nosotros más que nosotros mismos, sabe de nuestras cualidades y de nuestros defectos, y cuando uno se aparta del camino, lo llama sinceramente al arrepentimiento, a que se arrepienta de ese pecado para volver al camino estrecho, a la puerta estrecha, para no quedar fuera de esa iglesia. Por eso la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin, va a ser una iglesia tibia que le dice que si no se arrepiente, la va a vomitar de su boca, es decir, no va a pertenecer al reino de Dios esa iglesia. Y Dios es justo, comienza siempre con su pueblo, reprende y llama y exhorta a su pueblo al arrepentimiento primero, porque primero tiene que limpiar su casa. Y luego, cuando esto se da, cuando la iglesia entiende y comprende y vuelve al camino estrecho y a la puerta estrecha y se arrepiente de todos sus pecados, se arrepiente del mal camino, es que luego vendrá el juicio de Dios santo, la ira de Dios sobre el mundo pecaminoso que no quiere escuchar la verdad, que no quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, que rechaza a la Biblia, que rechaza la luz, que es Cristo, que rechaza a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que están y que seguirán al anticristo, al príncipe de la mentira, al hombre inicuo, al hombre de pecado. Pero vemos aquí en las 7 iglesias cómo Jesús tiene el total control absoluto sobre su iglesia. Nos conoce y conoce todas nuestras virtudes y nuestros defectos. Y es un paseo histórico por la era de la iglesia, desde los inicios apostólicos hasta el tiempo del fin. Y Él llama al arrepentimiento cuando se desvía la iglesia, llama a que realmente vuelvan al camino estrecho y a la puerta estrecha, a que perseveren hasta el fin. Entonces, vemos aquí que capítulo 2 y 3 son maravillosos porque nos habla del tiempo de la iglesia, del tiempo histórico en que la iglesia de Cristo está en el mundo y en donde Jesús conoce a cada uno de sus integrantes y les llama al arrepentimiento cuando nos apartamos y nos da maravillosas recompensas si continuamos en el camino estrecho, si somos obedientes, si somos hacedores de la palabra, si adoramos en espíritu y verdad, si tenemos el santo temor de Dios. Y por eso es importante todos los días, y lo recalco a los queridos hermanos y hermanas, orar todos los días. El orar no debe ser algo impuesto, sino que uno voluntariamente entiende y comprende que a través de la oración diaria estamos teniendo esa relación con Dios Padre Todopoderoso por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Estamos teniendo esa comunión necesaria, tenemos una relación, pedimos ser llenos del Espíritu Santo todos los días para que Él actúe en nosotros y nos vaya ayudando en este camino de santidad tan necesario, que nos vaya ayudando a mejorar, a evolucionar espiritualmente, a ser cada vez mejores soldados de Cristo, a adorar cada día más en espíritu y verdad, a ser hacedores de la palabra, porque entendemos los cristianos verdaderos que la iglesia no es un templo de piedra, sino que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros que estamos sellados con el Espíritu Santo somos el templo de Dios, nuestro cuerpo es el templo de Dios y por eso queremos cada vez más que nuestro cuerpo sea santo y alabarlo y adorarlo en espíritu y verdad y hacer la voluntad del Padre y tenemos el santo temor de Dios porque queremos hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, porque estamos renovando nuestra mente y queremos cada día más tener la mente de Cristo y por eso estamos en ese trabajo diario que requiere esfuerzo, sacrificio, pero que es maravilloso porque Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo todos los días, cuando tú te dejas transformar, te va cambiando y vas mejorando y vas haciendo cada día más separado y apartado del mundo, porque cada vez más debemos estar separados del mundo, porque estamos cada vez más viendo que nosotros debemos seguir al Padre Todopoderoso, a Jesucristo, y apartarnos y separarnos de este mundo que cada vez está más en tinieblas, y para eso poder ser luz y sal para mostrarle al mundo que la verdad está en Jesucristo. Entonces, es una hermosa enseñanza en los capítulos 2 y 3, maravillosas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, y que
nos enseña que Él tiene total control sobre su iglesia y que siempre está velando por nosotros y que siempre nos está viendo y que siempre nos está exhortando a andar en la sana doctrina y en el camino estrecho y en la puerta estrecha. Buenos días, familia linda de Revelaciones del Fin. Qué bueno verlos, qué bueno tenerlos en otro videoprograma más. Y en el video de hoy vamos a empezar con Apocalipsis 4. Sí, Apocalipsis 4. Hasta ahora habíamos visto en los versículos 2 y 3 que el juicio de Dios, empezó por la iglesia. Hablamos del mensaje de Jesucristo de Dios a las 7 iglesias. Y a partir de este momento vamos a empezar a tratar los juicios de Dios sobre el mundo impío que lo ha rechazado. En más de una oportunidad hemos hablado cómo, la palabra de Dios dice, por esto viene la condenación del mundo, ¿no? Porque habiendo venido la luz al mundo, prefirieron las tinieblas. Entonces, en todo esto de los juicios, es lógico que el juicio en sí mismo, el gran juicio, comience por la casa de Dios. Esto lo vemos en la palabra donde nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En Apocalipsis 1:12, hablamos de la visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro y habíamos dicho que eran símbolos de las 7 iglesias. Y así en los programas anteriores hablamos sobre una serie de cartas a las 7 iglesias en Asia. Ahora Apocalipsis 4 ya comienza con una puerta abierta en el cielo y una visión del trono de Dios. Después vamos a ver una serie de 7 sellos que simbolizan los juicios de Dios sobre el mundo. Y lo que más llama la atención, o una de las cosas que más llama la atención con esto de los juicios que van a venir sobre el mundo, es que estos juicios están simbolizados por 7 sellos. Pero lo más importante no es esto, sino que es la razón por la que estos terribles juicios van a venir sobre la humanidad. También quién es digno de ejecutarlos. Y finalmente toda la actividad tiene como propósito, vamos a ver, que el nombre de Dios sea glorificado. Con respecto a los juicios, sí, el gran juicio, la ira de Dios y los juicios de Dios que se desatan con la apertura del primer sello todavía no comenzó, pero sí han comenzado pequeños juicios de Dios para con las naciones individualmente. Esto ya lo habíamos mencionado en anteriores programas, que los pequeños juicios de Dios a las naciones ya habían comenzado. Vamos a ver cómo la sección comienza con la presentación del trono de Dios, del que vienen estos juicios. Y vamos a hablar un poquito sobre ese trono, para entender cómo es Dios y qué tipo de gobierno es el gobierno de Dios. En este capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a ver que el capítulo en sí está dividido en 2 grandes partes. Primero, que es Apocalipsis 4 del 1 al 7, que nos habla específicamente de la visión del trono de Dios. Y después Apocalipsis 4 del 8 al 11, que nos habla de las reacciones de los seres vivientes, que son 4 seres vivientes, y 24 ancianos ante el trono de Dios. Vemos cuando empieza el capítulo 4 que el apóstol Juan es, vamos a decir así, llamado al cielo, es decir, va a la dimensión, ¿verdad? Cambia de dimensión y va en el espíritu o en el cuerpo, no lo sabemos, como le pasó al apóstol Pablo, pero él va hacia el cielo, hay una puerta abierta allí, y cuando él, vamos a decir, entra por esa puerta del cielo, lo que ve es el trono de Dios en el cielo.
sobre el cual estaba sentado el Señor omnipotente, rodeado de toda su corte celeste o celestial. Esto es importantísimo porque aquí nos habla de que, nos va a introducir a lo que va a ser todo el tema del gobierno celestial, el gobierno del Dios Todopoderoso que hay en los cielos. Con esto nos retrotraemos también a todo el tema de, ¿se acuerdan que el santuario que le había mandado hacer eran todas sombras de las cosas celestes, de lo que había en el cielo? Era todo como lo que se hacía acá, era una representación, una sombra, algo, vamos a decir, una imitación, se podría decir, de lo que realmente sucede en el cielo. Y aquí, en este capítulo 4 del libro de la Revelación, nos vamos a enterar lo que esto significa. Apocalipsis 4.1 comienza y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, como dijo el hermano Cristian, la visión de Juan comienza con una puerta abierta en el cielo. Esto justamente nos hace acordar a la puerta cerrada de la Odisea, ¿se acuerdan? Contrasta con esa puerta cerrada de la Odisea a la que Cristo estaba llamando mientras esperaba poder entrar. Esto lo vimos en Apocalipsis 3:20. Pero la puerta del cielo, a diferencia de la Odisea, está abierta y está invitando a entrar. Esta puerta celestial no siempre ha estado abierta para todos los hombres pecadores. De hecho, fue Jesús quien se presentó como la puerta en sí mismo y quien prometió que todo aquel que entrare por él sería salvo. Esto lo vimos en Juan 10:9. Y esto lo consiguió mediante su obra en la cruz. Además de ver esa puerta abierta, Juan también escuchó una voz como de trompeta. Esta voz como de trompeta representa a Cristo glorificado, que ya había escuchado. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis 1 al 10? Ya habíamos visto lo de la voz de Cristo glorificado como de trompeta. Esta voz como de trompeta servía para destacar la autoridad de Jesús, el Señor soberano que hablaba con Juan. Y otro detalle más es que en ambas ocasiones Juan estaba en el Espíritu. Esto lo vemos en Apocalipsis 1:10 y Apocalipsis 4:2. Estamos planteando el paralelismo con lo que hemos visto en capítulos anteriores. La voz del Señor llamó a Juan al cielo, es decir, a otra dimensión, para que desde un punto elevado pudiera contemplar toda esa perspectiva mucho más amplia de los acontecimientos futuros que irían a suceder, a acontecer en el mundo. Es decir, se lo llamó al apóstol para darle una nueva revelación, algo parecido a lo que le pasó al profeta Ezequiel en el pasado. Recordemos que el profeta Ezequiel también vio los cielos abiertos y también tuvo una visión de la gloria de Dios. Esto lo vemos en Ezequiel 1:1. El Señor promete mostrarle entonces las cosas que sucederán. Bueno, esto quiere decir que nos habla de los acontecimientos futuros en el mundo que van a tener lugar. Y con respecto a esto, no va a haber ningún tipo de acción humana ni de fuerza diabólica que puedan impedir esto. Pase lo que pase en la tierra, Dios siempre tiene la última palabra. Fue trasladado, allí ve todo el trono de Dios. Recordemos que el cielo es considerado, en la concepción de esa época y de la antigüedad, como una bóveda sólida, en la cual se abren puertas de acceso. Y por una de ellas entra el apóstol Juan en el cielo, en donde Dios habita con su corte celestial. Entonces vemos cómo en este primer esbozo del capítulo 4 el apóstol Juan es llevado a otra dimensión, en donde está, llamámosle el cielo, en donde él lo primero que ve, luego que entra por esa puerta, es que lo vamos a ver en el próximo video, todo el trono de Dios, toda su corte celestial, la magnificencia del Todopoderoso. Y bueno, para primer esbozo está muy bien, continuaremos explicándolo en el próximo video, pero ya estamos entendiendo y comprendiendo que el apóstol Juan ahora está en otro lado, en otra dimensión. A partir de ahora, él va a estar viendo cosas que pasan en el reino de los cielos, no aquí en la tierra, sino que va a narrar cosas que están sucediendo en el reino de los cielos. Sí, y además
que le iba a ser revelada las cosas que sucederán después de estas, nos dice la palabra. Esta frase tiene conexión con Apocalipsis 1 al 19, donde a Juan se le ordenó escribir las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Si las cosas que has visto se refieren a la visión que tuvo de Jesucristo glorificado, que vimos en el capítulo 1, y las que son tienen que ver con la iglesia en su estado actual, reflejado en las distintas cartas que encontramos y que vimos en los videos anteriores, que eran los capítulos 2 y 3, entonces las cosas que han de ser después de estas se refieren a los acontecimientos futuros que van a suceder en el mundo y que van a ser descritos en el resto del libro. Entonces Juan fue transportado al cielo en el espíritu, a otra dimensión, y su experiencia fue parecida a la del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, del 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Entonces, curiosamente, y para cerrar este video, a Pablo no se le permitió contar lo que vio en el cielo, pero por el contrario a Juan se le dijo que lo escribiera. Y a continuación vamos a estudiar la visión de Juan con respecto al trono de Dios en el cielo. Buenos días, familia linda de Revelaciones del Fin. Esperamos que se encuentren todos muy pero que muy bien. Y en el programa de hoy vamos a hablar del trono de Dios, la visión del trono de Dios que tuvo el apóstol Juan. Estamos en Apocalipsis 4. Apocalipsis justamente 4, 2 al 7 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante aspecto a esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Esta es la descripción que encontramos en Apocalipsis. Vamos a comenzar entonces con que hay un trono establecido en el cielo que gobierna sobre todo. Apocalipsis 4.2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto significa que hay un trono en el cielo, así literalmente, y significa que ese trono no está vacío. Significa que el trono está ocupado. ¿Esto qué significa? Que Dios controla absolutamente todo. Por más que el mundo esté en caos, o que nos parezca que está en caos, o que de hecho esté en caos, y que, todo esto está siendo controlado por Dios. Y si esto está como está, es por culpa de la maldad humana y del pecado, y que les están abriendo constantemente las puertas a los demonios. Entonces, el maligno, sí estoy hablando del enemigo de la humanidad, se ha hecho fuerte en este mundo desde el momento en que el hombre decidió pecar y se unió de ese modo a la rebelión contra el Creador. Pero Dios es el único que tiene derecho legítimo a gobernar el mundo y a ocupar ese trono, y Él va a establecer su reino de justicia, terminando así con el enemigo de la humanidad y con todos aquellos que se han negado a deponer su actitud de rebeldía y no han querido acogerse a su oferta de gracia. También esto nos indica que vienen los juicios de Dios y que Dios es el único que tiene la potestad para juzgar, porque el mundo, habiendo recibido la luz, prefirió las tinieblas. Los hermanos, que Dios los bendiga, los cuide, los prospere, tanto material como espiritualmente. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos esto. Bueno, la descripción que nos ofrece el apóstol Juan de la corte de Dios está inspirada en las visiones de los profetas Isaías, Ezequiel y Daniel.
y tiene también puntos de contacto con las descripciones de la apocalíptica judía, pero es más original que esto. Juan verá cómo el Señor Dios omnipotente confiere al Cordero el poder de su reino. El cielo, desde donde son dirigidos todos los sucesos del universo, verá Juan, como dijo muy bien Virginia, un trono y allí uno sentado, que es el Dios Padre Todopoderoso que está sentado en el trono, y quien es quien comanda, junto con el Cordero y junto con los 7 espíritus, que recordemos es el Espíritu Santo, todos los sucesos que suceden en el universo, en el planeta Tierra, porque Él tiene el control de todo, es el omnipresente, omnipotente, omnisciente, entonces nada se escapa a su control. Juan evita el nombrar y el describir en forma humana aquel que está sentado sobre el trono, el cual habita en una luz inaccesible y al que nadie ha visto ni puede ver. Recordemos que ver el rostro de Dios era algo que para los judíos no lo podían hacer. Recuerden que se decía que el que veía el rostro de Dios podía, perecer. Entonces Él evita todo, él darle una forma humana a Dios Padre Todopoderoso y lo enmarca con, luz inaccesible, con todas las figuras que utiliza para explayarse sobre el Padre Todopoderoso. El apóstol Juan, para indicar misteriosamente la divina presencia, recurre al resplandor de piedras preciosas y del arco iris. Recordemos que el arco iris simboliza lo que Dios le prometió a Noé después del diluvio, que él no iba a destruir más la tierra por el agua. También el profeta Ezequiel representa el trono de Dios rodeado de un resplandor como el del arco iris. Probablemente el jaspe sería traslúcido como un cristal, la sardónica debía de ser de color rojizo muy intenso y finalmente el arco iris aparecería con color esmeralda en sus diversos matices. Los autores bíblicos imaginaban la divinidad rodeada por un halo de luz verde que la cubría como si fuera un manto. El apóstol Juan muestra un gusto especial por los colores vivos, manifestándose al mismo tiempo como un maravilloso colorista. Dios, creador y señor del universo, sigue conduciendo la historia hacia la meta que Él había fijado en un principio. Está sentado en el trono en el cielo, en el centro de mando supremo, y de ahí comanda absolutamente todo. Es decir, la humanidad no estamos abocados a un destino ciego producido por fuerzas incontroladas, sino que Dios está al mando de todo. El trono de Dios entonces está en el cielo y reina sobre todo. Recordemos la lección que tuvo que aprender el rey Nabucodonosor cuando se enorgulleció contra Dios y cuando no le quiso dar la gloria. ¿Se acuerdan en Daniel, el capítulo 4? Daniel 4:32 nos dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Por tanto, la visión que tiene el apóstol Juan y comienza viendo este trono, ya nos comienza enseñando que Dios está en el control de todo. Y en el resto del libro vamos a ver cómo los enemigos de Dios la terminan mal, terminan siendo duramente castigados, mientras Él establece finalmente su reino de justicia y de paz. Por lo tanto, este trono va a tener un papel importantísimo, porque frente al trono se van a desatar los 7 sellos que después vamos a ver, se van a tocar las 7 trompetas que también vamos a ver, y esas 7 trompetas van a ir trayendo los distintos juicios sobre el mundo. También ante el trono de Dios vamos a ver la gran multitud que lo va a adorar, la gran multitud redimida de todas las naciones. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis el capítulo 7, y desde el trono se pronuncia la sentencia hecho está, que anunciará la caída de las ciudades, de las naciones y el juicio de la gran Babilonia en Apocalipsis 16. Bien, frente al trono se celebrará la victoria final de Dios en Apocalipsis 19, y ante ese trono se va a juzgar a los hombres en Apocalipsis 20,
También del trono vemos que saldrá en Apocalipsis 22 un río de agua de vida. ¿Qué sabemos del que está sentado en el trono? El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Por supuesto, como decía anteriormente, no se hace una descripción del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que se usan ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. La expresión semejante a piedra de jaspe y de cornalina son todas ilustraciones que realizó el apóstol Juan para determinar la belleza, la omnipotencia del Dios Padre Todopoderoso. Juan fue atraído por la belleza del color y el resplandor de la luz que surgía del que estaba sentado en el trono, y ante la dificultad de describir adecuadamente la gloria del que estaba sentado en el trono, la compara con las piedras preciosas más bellas que conocía. Con esto daba a entender la magnificencia, la omnipotencia, la belleza. Él quedó, vamos a decir así, extasiado por lo que vio. Entonces, usó figuras y colores para, darnos a entender sobre Dios Padre Todopoderoso. Juan, que está en la dimensión celeste, está en el cielo, empieza a ver todo lo que sucede en ese reino, en el reino de los cielos. Por eso nosotros, cuando la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, recordemos que ya en el cielo la voluntad de Dios es soberana, y aquí también en la tierra Él va, luego que termine todo lo que tiene que suceder en el libro de la Revelación, Él va a instaurar su reino aquí también. Y entonces, vemos cómo la omnisciencia, la omnipotencia, la belleza, cómo el apóstol Juan quedó maravillado por el que estaba sentado en el trono y utilizó colores muy vívidos y expresiones para darnos una idea de la magnificencia y de la hermosura del que estaba sentado en el trono, del Dios Padre Todopoderoso. Buenos días, familia de Revelaciones del Fin. Esperamos que se encuentren todos muy pero que muy bien. Y en el programa de hoy vamos a dar continuidad al Apocalipsis número 4. Estábamos hablando en el programa anterior sobre el trono de Dios. Vamos a dar continuidad a este tema tan interesante. Dice Apocalipsis 4, del 3 al 7, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, y con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, Juan nos da muchos detalles de lo que pasa alrededor del trono, bastantes detalles. Por ejemplo, nos cuenta que alrededor del trono habían 2 cosas. En primer lugar, un arco iris que daba completamente la vuelta al trono, y 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos con ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. También nos cuenta que del trono salían relámpagos y truenos y voces. También nos cuenta que delante del trono habían 2 cosas, 7 lámparas de fuego por un lado y un mar de vidrio semejante al cristal por otro lado. También nos cuenta que junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces vamos a empezar por orden, porque son muchos los elementos que nos plantea el apóstol Juan, y vamos a empezar por alrededor del trono. Nos habla de un arco iris. Vamos a hablar de este arco iris y de los 24 tronos. Bueno, en primer lugar, el trono. El trono está en el centro de la escena que ve Juan. Y a su alrededor 2 círculos.
Uno que es vertical, que es el arco iris, y otro horizontal, en el que estaban colocados los 24 tronos. Tanto los elementos como la disposición es muy importante. Es decir, los elementos, la disposición alrededor del trono son fundamentales, porque cualquier cosa que venga del trono pasará por estos dos círculos que acabamos de mencionar. Dentro de muy poco se nos va a aclarar en el libro de las Revelaciones que de ese trono también van a salir los juicios. Sí, los juicios que van a venir sobre el mundo, y que de alguna manera se nos va a enseñar que vienen caracterizados por lo que estos dos círculos simbolizan. En primer lugar, el primer círculo, el arco iris. Bueno, el arco iris, ¿no? El arco iris nos conduce directamente a la historia del diluvio y al momento cuando Noé salió del arca y erigió un altar a Dios, y fue cuando Dios hizo la famosa promesa de que nunca más destruiría al mundo por medio del agua. Esto lo hizo en Génesis 9, del 8 al 17. Es como un pacto, y ese pacto está simbolizado por el arco iris. Así que cada vez que Noé viera que el cielo se nublaba con la intención de llover, estaría tranquilo, recordando el pacto que le había hecho Dios, garantizando de que no venía otro diluvio. Ahora, otra cosa a aclarar, el tema del arco iris se ha torcido, el enemigo de la humanidad lo ha torcido. Recordemos, el arco iris verdadero, el que simboliza el pacto, 7 colores. 7 colores, el número 7, promesa de Dios con la humanidad. El agenda colores, que tiene un arco iris, es un arco iris trucho, de 6 colores, y representa no un pacto con Dios, sino lo contrario, 6 colores, el número 6, rebelión. ¿Entienden? El paralelismo es muy importante tenerlo en cuenta. El verdadero arco iris, 7 colores, pacto con Dios. El arco iris trucho, el arco iris, por llamarlo de alguna forma, para la agenda de colores. Son 6 colores y representa la rebeldía, la rebelión del hombre para con Dios. Esta historia nos recuerda 2 cosas importantes. Primero, que Dios limita sus juicios debido a que es extremadamente misericordioso. Sí, Dios sabe que tiene que juzgar al mundo. Se viene un juicio terrible para el mundo, para las naciones. Va a dar inicio al apocalipsis. Dios sabe que tiene que hacerlo, pero le duele en realidad tener que enviar esos juicios, así que en su misericordia va retrasando el momento de hacerlo, dando nuevas oportunidades de arrepentimiento para los hombres. Es como que de cierta forma acá nos está revelando que Dios está haciendo como una prórroga a la humanidad debido a su inmensa misericordia. Y por otro lado, el arco iris es una ofrenda, o es un símbolo de la ofrenda aceptada. Claro, porque es como que Dios hubiera aceptado el sacrificio que Noé presentó, y también aceptó el sacrificio, Dios, de Jesucristo en la cruz. Este sacrificio de Jesús es el que garantiza a todos aquellos que creen en Él, que serán librados de la ira venidera. Segundo círculo, los 24 tronos y los 24 ancianos que estaban sentados en esos tronos. Es interesante notar que hay tronos alrededor del trono de Dios. Ahora, ¿quiénes son las personas que están sentadas en esos tronos? El texto no nos dice quiénes son, pero sí que nos dice mucho acerca de ellos. Aquí son descritos como 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los reyes de la tierra solían tener un consejo de ancianos que les asistían en el gobierno del reino. Pues bien, al rey del cielo y de la tierra no le podía faltar este elemento de ornato, aunque en realidad, como Dios sea sapientísimo, no necesite de su consejo, para dar realza a la majestad de su corte. Los 24 ancianos forman como vamos a decir así, como un senado de honor que rodea el trono de Dios. Vemos que siempre lo que está reflejado en la tierra es una sombra o un símbolo de lo que está reflejado en el cielo, ¿no? Esto es interesantísimo. Se discute
entre los distintos escatólogos quiénes serían estos ancianos. Y hay diversas hipótesis. Para unos serían hombres glorificados o santos del Antiguo Testamento. Para otros habría que identificarlos con los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que simbolizarían al Antiguo y Nuevo Testamento. Otros ven en el número 24 un número simbólico, que estaría inspirado en las 24 clases sacerdotales que servían en el templo. Entonces, bueno, hay distintas hipótesis sobre quiénes serían estos 24 ancianos. Recordemos, como dice la palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 5, pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Todas las cosas eran un reflejo del verdadero templo donde Dios gobierna y preside en el cielo. Entonces vemos cómo todo lo que sucedía nuevamente, lo que sucede en la tierra es un reflejo de las cosas celestiales. Estos ancianos, estos 24 ancianos, son en realidad criaturas angelicales que se presentaron ante el apóstol Juan, que tomaron un aspecto de hombres con una función determinada, para cumplir una función determinada. Recordemos que sus ropas son blancas, dice, y sus coronas de oro, y los tronos que ocupan también nos recuerdan a los vencedores de las iglesias, aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y estos ancianos adoran a Dios porque los ha redimido o han sido redimidos por la sangre del Cordero y los ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso tenían coronas de oro en sus cabezas, es decir, les ha sido concedido el derecho de gobernar porque son justos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que los 24 ancianos son seres humanos? No, no son seres humanos, no pueden ser seres humanos, no tiene ninguna lógica que sean seres humanos. Son seres angelicales con el aspecto de seres humanos para representar lo siguiente. Son 24 ancianos con apariencia humana para representar 12 de la tribu de Israel y 12 apóstoles. Y en sí representarían también el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en sí representarían a los judíos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y a la iglesia, es decir, a nosotros los cristianos verdaderos. Serían dos hijos diferentes para Dios, dos hijos diferentes, pero al mismo tiempo serían un solo hijo. En definitiva, ¿qué hijo sería ese representado en los 24 ancianos? Toda aquella humanidad que no le ha dado la espalda a Dios, sino que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, es interesante notar que Dios ha querido asociar a sus criaturas en el gobierno del universo. Es decir, la idea de que Dios es egocéntrico y que está en el trono y solo Él gobierna y solo Él manda y solo Él esto y es un Dios egoísta, es totalmente falsa. Esto es una concepción totalmente equivocada, errónea, sino que incorpora. Esa también es lo que intenta demostrar esta visión de estos seres angelicales con apariencia de seres humanos, para que el apóstol Juan transmita toda esta idea y que después en el futuro se pueda revelar y develar mediante el Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. La idea es que Dios llama a sus criaturas para que cogobiernen el mundo, ¿no? Pasar esa idea de misericordia y de generosidad de Dios. Así como Dios incorporó a los santos ángeles. ¿Por qué digo santos? Bueno, porque son los ángeles los que no se rebelaron contra Dios. También son mensajeros y tienen una actividad o un papel muy activo. Lo mismo entonces sucede con los seres humanos, que nos dice la palabra de Dios que en determinado momento nos va a hacer reyes y sacerdotes y que vamos a gobernar junto a Él. Familia de Revelaciones del Fin,
¿Cómo están? Esperamos que se encuentren todos muy pero que muy bien. Y en el programa de hoy vamos a dar continuidad a Apocalipsis 4 y estábamos con los 24 ancianos. Sí, habíamos hablado que son criaturas angelicales con el aspecto que se presentaron con el aspecto de hombres frente al apóstol Juan con determinada finalidad que explicamos en el programa anterior. Esto nos demuestra que Dios ha querido asociar consigo a sus criaturas en el gobierno del universo y por lo tanto la idea de que Dios es un gobernador solitario es completamente falsa. No es un tirano ni muchísimo menos, sino que delega su autoridad en otros. Jesucristo anunció que en el futuro Dios invitaría a los creyentes a sentarse en tronos y a juntarse en Él en el gobierno de este universo. Sí, lo vimos en Mateo 19:28 cuando dijo, y Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, todas las decisiones que salen del trono de Dios pasan por ellos. Obviamente no son autómatas, son criaturas angelicales que se presentaron con el aspecto de seres humanos. Buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga, los cuide, los prospere, tanto material como espiritualmente, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos 24 ancianos están sentados en tronos, como decía muy bien Virginia, vestidos de blanco y con una corona de oro sobre sus cabezas. Todo esto simboliza su poder y su gran dignidad. Las vestiduras blancas significan el triunfo y la pureza. Las coronas simbolizan autoridad. Pero no solo tienen coronas, sino que también tienen funciones sacerdotales. Por eso representan idealmente a la humanidad rescatada, cuyas oraciones ellos ofrecen a Dios a través de, ellos dicen que tienen el incienso de las oraciones de los santos. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? El número de 24 corresponde a las 12 horas del día sumadas a las 12 de la noche. En las ruinas de algunas sinagogas antiguas se han encontrado representaciones del tiempo de los 12 meses y de las 4 estaciones del año. No solo los 24 ancianos dan realce a la majestad de Dios, sino que también la naturaleza contribuyó a esta con truenos y relámpagos, como en la teofanía del Sinaí. Porque del trono salían relámpagos, truenos y voces. Los relámpagos, los truenos y las voces que salen del trono nos hacen pensar en la manifestación de Dios en el Sinaí cuando dio la ley. ¿Se acuerdan en Éxodo 19? Bueno, recordemos que fue una escena aterradora, de tal manera que aquellos que oyeron y que estaban allí en el momento rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba. En realidad era lógica su reacción, porque Dios estaba descendiendo del cielo para dar su justa ley que manifiesta nuestro pecado y que obviamente nos señala como culpables. Y aquí en Apocalipsis ocurre algo parecido, aunque obviamente acá el terror vendría a ser sensiblemente mayor, porque todas las veces en que aparecen los relámpagos, los truenos y las voces en el libro de las Revelaciones, siempre se relacionan con el juicio de Dios que van saliendo del trono. Es decir, si en el monte Sinaí Dios lo que hizo fue dar a conocer las justas demandas de su ley, en Apocalipsis Dios se presenta trayendo juicio por toda la desobediencia, la maldad y el pecado de la humanidad. Por esto la escena que estamos viendo acá es sencillamente aterradora. Los 24 ancianos permanecen impasibles en sus tronos, como si ellos no fueran afectados por estos juicios. La razón es que ellos viven en santidad, es decir, representan, no son seres humanos, representan lo que hablamos en programas anteriores. Pero de todas formas representan a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y obviamente no temen a su ira. Adelante del trono, lo que vemos delante del trono son 7 lámparas y un mar de vidrio. 7 lámparas y un mar de vidrio. Claro, si nos situamos delante del trono, sería esto lo primero que veríamos. Lo primero que vería cualquiera que se acercara al trono de Dios, vería lo que está delante. ¿Y qué son? 7 lámparas y un mar de vidrio.
Dice, ardían 7 lámparas de fuego, representando la pureza, la purificación, porque Dios es luz, representando la santidad, el reino de la luz, en oposición al reino de las tinieblas. Cuando nos acercamos entonces al trono de Dios, nos encontramos con 7 lámparas ardiendo para dar luz. Obvio que esto nos remite al candelero de oro con 7 lámparas que era usado en el tabernáculo para iluminarlo. ¿Se acuerdan en Éxodo 25? Bueno, estos detalles nos indican que el gobierno de Dios es del reino de la luz. Y todos sabemos que antes estábamos bajo la potestad del enemigo de la humanidad y su reino de las tinieblas, y que él había cegado nuestro entendimiento para que no viéramos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, como nos dice 2 de Corintios. Y de esta manera, para que no viéramos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y así el enemigo de la humanidad sigue controlando a las personas para mantenerlas en oscuridad y en ignorancia. Pero ahora Jesús nos ha liberado de él para trasladarnos a su reino de luz. 7 lámparas de fuego, que eran los 7 espíritus de Dios, es, como habíamos dicho anteriormente, es el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Juan contemplaría la Trinidad. Junto al Padre, sentado sobre el trono, están el Cordero y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es único, se presenta como múltiple por la abundancia de sus dones. Las 7 lámparas y los 7 espíritus simbolizan los 7 dones del Espíritu Santo, que comunica a los hombres y por medio de ellos se da a conocer. Gen empleada por el apóstol Juan procede del candelabro de 7 brazos, que ardía noche y día en el templo de Jerusalén, y que el profeta Zacarías recuerda en una de sus visiones. Bien puede tener relación con el oráculo de Isaías, referente al espíritu septiforme que había de reposar sobre el Mesías. Además, en 1 de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto significa, Dios es luz, el gobierno de Dios es transparente, no hay nada oscuro que el hombre pueda descubrir en él. Sin embargo, no a todo el mundo obviamente le atrae esta idea, porque lo primero que va a hacer es sacar a la luz todos nuestros pecados. Por esta razón muchos huyen y se apartan, porque no quieren ser descubiertos, no quieren que el pecado se les descubra y no quieren ser reprendidos obviamente. Juan 3:19 al 20 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Como dijo el hermano Cristian, las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. O sea, 7 lámparas, 7 espíritus de Dios igual al Espíritu Santo. Acá, como en Apocalipsis 1:14, la expresión se refiere obviamente a la plenitud del Espíritu Santo. Esto es muy apropiado, esto como que cierra todo, porque la luz y el conocimiento de Dios es obra del Espíritu Santo, tanto en los creyentes como en los inconversos. Respecto al mar de vidrio semejante al cristal, acá encontramos un antecedente de este mar de vidrio en el templo de Salomón, donde estaba colocado en el atrio de afuera lo que era una especie de un lavacro grande, que lo llamaban entonces el mar. Los sacerdotes lo utilizaban para lavarse y para purificarse. El Nuevo Testamento se refiere a él como el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahora en Apocalipsis, otra vez, este mar de vidrio estaba delante del trono, lo que sugiere que todos los que se acercan a él van a ser limpiados y regenerados. En este poder regenerador del Espíritu Santo radica el triunfo del gobierno de Dios. Y por supuesto, todos aquellos que han sido limpiados en este mar serán librados de los juicios de Dios. El apóstol entonces ve este mar de vidrio semejante al cristal, como decía muy bien Virginia. Y esto es evidentemente también el firmamento tal como se lo imaginaban los hebreos, y particularmente la literatura apocalíptica.
Según las ideas cosmológicas de los antiguos, sobre el firmamento sólido estaban las aguas superiores o el océano celeste. Pues bien, este mar sobre el firmamento forma como el alfombrado del templo celeste sobre el cual reposa el trono de Dios. Y este asombroso alfombrado del cielo era como de vidrio, material muy estimado en la antigüedad. También el profeta Ezequiel concibe el piso del cielo como si fuera de cristal, y sobre él está colocado el trono de Dios. El apóstol Juan ve además en medio del trono y alrededor de él 4 seres vivientes, que es lo que vamos a hablar en el próximo video. Buenos días, familia de Revelaciones del Fin, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren todos muy pero que muy bien. En el programa de hoy vamos a hablar de la reacción de los ancianos. Sí, los 24 ancianos delante del trono, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a hablar de estos ancianos. Desde sus tronos, habíamos visto que los ancianos también tienen sus tronos. Desde sus tronos, los 24 ancianos ven a los 4 seres vivientes que hablamos en el programa anterior. Ven que estos 4 seres vivientes adoran a Dios. A estos 24 ancianos esa actitud de adoración de los seres vivientes les parece completamente justa. Así que ellos mismos también abandonan sus tronos, se quitan sus coronas y las colocan delante del trono de Dios mientras lo adoran, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, con esto, ellos también están reconociendo que la vida y la autoridad que tienen, expresada aquí por sus coronas, la han recibido de Dios. Recuerden lo que representaban estos ancianos. Estos ancianos eran ángeles, pero representaban a seres humanos, representaban a la humanidad dividida en 12 tribus de Israel, los judíos que aceptaron a Jesús, los 12 apóstoles representando a la iglesia, representando a la humanidad que no le había dado la espalda a Dios, que seríamos reyes y sacerdotes y todo lo que explicamos. Es decir, reconocen el poder y la dignidad y que solamente a Dios le corresponde. Así que mientras los seres vivientes que vimos en el programa anterior adoran a Dios por sus atributos, los 24 ancianos lo hacen por sus hechos en la creación. Y esto es otra vez, relacionándolos con la humanidad, con los hombres. Por estos ancianos, aunque son ángeles, representan a hombres, a la humanidad. Porque es una forma de que todos los hombres reconociéramos que no nos hemos hecho a nosotros mismos, ni que somos producto de la casualidad, sino que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos única y exclusivamente a Dios Padre Todopoderoso. En cuanto a los términos que se utilizan en esta adoración, se pueden resumir en lo siguiente: gloria y honra. Gloria, honra y acción de gracias. Gloria por el reconocimiento de los atributos y las perfecciones de Dios. Honra, lo que tiene que ver con reverencia, respeto y temor debido a Dios. Y acción de gracias por la gratitud hacia Dios. Gratitud porque somos gratos por su creación y por su providencia. Bueno, ahora vamos a ver la dignidad de Dios. En este capítulo se subraya la dignidad de Dios como creador, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo todas las cosas? Algunos creen que fue hecho primordialmente para el disfrute y placer del hombre. Pero aunque al hombre le gusta colocarse en el centro de todo, el universo fue hecho para Dios. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora bien, si este mundo fue hecho para servir a la voluntad de Dios, entonces está claro que algo está funcionando muy mal. ¿Cuál es el problema? Pues que siendo criaturas, debemos nuestra existencia a Dios y no queremos reconocer que hemos sido creados para hacer su voluntad. En lugar de eso, el hombre no quiere tener en cuenta a Dios y ha trazado su propio camino. El profeta Isaías lo describió perfectamente. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Nos hemos descarriado, hemos elegido un camino equivocado y peligroso. No se trata necesariamente de pecados diversos, sino el pecado de no querer reconocer los derechos legítimos que Dios tiene sobre nuestras vidas. Nuestra vida no podrá funcionar correctamente en tanto que vaya por un camino diferente para el que Dios la diseñó, es decir, para vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran a Dios, reconociendo estos hechos, de alguna manera están reclamando que el universo debe regresar a la voluntad de Dios. Para ello es necesario que el hombre se arrepienta. Recordemos que todos los nacidos de nuevo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos pedido perdón y a través del sacrificio perfecto y perpetuo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, vino la salvación de nuestras almas a nuestras vidas, nacimos de nuevo en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas y ahora queremos todos los días hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, poner siempre a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Ese es el objetivo de todo cristiano verdadero. El transitar un camino en donde Dios sea quien el primer lugar de nuestras vidas, y en el hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, entendiendo y comprendiendo que el Padre sabe lo que es mejor para nuestras vidas, porque Él nos creó y Él sabe y Él nos conoce mejor a nosotros de lo que nosotros mismos nos conocemos. Entonces, sabemos que todo lo que Dios quiere para nuestras vidas es para un bien mayor. Y entonces ese es el camino de un cristiano verdadero, el hacer la voluntad del Padre, el decir siempre poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace diferentes, distintos. ¿Por qué? Porque ha habido un nuevo nacimiento, porque el hombre o la mujer viejo ha muerto. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús ahora. Somos un nuevo hombre y una nueva mujer a través de nuestro nuevo nacimiento espiritual, evidentemente estamos hablando, en donde, vino a morar el Espíritu Santo, nuestro cuerpo ahora es el templo de Dios, y vivimos para honrar, para dar gloria, alabanza y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Familia linda de Revelaciones del Fin, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren todos muy pero que muy bien. Y en el programa de hoy continuamos con Apocalipsis 4 y vamos a iniciar con el mar de cristal, este mar de vidrio semejante al cristal que va a representar la limpieza y la regeneración. Encontramos un antecedente, habíamos mencionado en el programa anterior, de este mar de vidrio en el templo de Salomón, que estaba colocado en el atrio de afuera y que era un lavacro tan grande que lo llamaban en aquel entonces mar, y que era utilizado por los sacerdotes para lavarse y para purificarse. Ahora en Apocalipsis también vemos que este mar de vidrio estaba delante del trono de Dios, lo que claramente indica que todos aquellos que se acercaban a él eran limpiados y regenerados. Y en este poder regenerador del Espíritu Santo radica el gobierno o el triunfo del gobierno de Dios. Y por supuesto, todos los que han sido limpiados en este mar serán librados de los juicios de Dios. Otro detalle interesante que podemos notar es que este mar de vidrio es descrito como semejante al cristal, algo que nos recuerda al momento cuando Moisés, Aarón y los ancianos tuvieron una visión de la gloria de Dios en Éxodo 24:10. En ambos casos la idea es que el suelo de la sala del trono era tan claro que hacía que la gloria de Dios resplandeciera a través de él. Para ello era necesario que fuera un mar en calma, lo que transmite la idea de serenidad y quietud en contraste con el caos y el desorden del mundo. Pasemos entonces a el tema de hoy, que son los seres vivientes, los 4 seres vivientes. En medio del trono y alrededor del trono vemos 4 seres vivientes, que les vamos a explicar que son ángeles. En la visión que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios al comienzo de su ministerio, vio 4 seres vivientes que guardaban un parecido innegable con los seres que ahora estamos viendo en Apocalipsis. Esto lo vimos en Ezequiel 1, del 5 al 14, en otros videos que tenemos en el canal de Jesús Camino, Verdad y Vida. Un detalle interesante son los ojos. Dice, están llenos de ojos, delante y detrás. De este modo significa que pueden mirar a todos los lados, pueden mirar hacia Dios y
pueden mirar también hacia la creación. No hay nada que se les pueda ocultar y además siempre estar alerta. También se nos dice que tenían 6 alas cada uno, aunque se nos dice nada de su función. Pero, por ejemplo, en Isaías 6:2, también se nos habla de ángeles que estaban ante el trono de Dios y que tenían 6 alas, y que ellos las utilizaban para cubrirse sus rostros en señal de reverencia, seguramente porque no podrían mirar directamente a la gloria del que estaba sentado en el trono. Estos seres vivientes aparecen frecuentemente en Apocalipsis y vemos que además de tomar parte activa en las terribles manifestaciones de la ira de Dios, siempre se encuentran cerca por allí del trono rindiéndole adoración. Buenos días, querida familia, que Dios los bendiga, los cuide, los prospere, tanto material como espiritualmente, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decía muy bien Virginia, esta descripción de estos 4 seres vivientes es parecida a la de Ezequiel, aunque más sencilla y con algunos puntos de contacto con Isaías. En lugar de los 4 aspectos de los querubines de Ezequiel, aquí cada animal solo tiene uno. Estos 4 seres vivientes del Apocalipsis están tomados sin dudas de Ezequiel 1, versículo 10, y representan los 4 reyes del reino animal. El león, rey de las fieras; el águila, rey de las aves; el toro, rey de los ganados; y el hombre, rey de la creación. La figura bajo la cual se presentan sugiere que estos simbolizan lo que hay más noble, más fuerte, más sabio y más rápido en el conjunto de la creación. La tradición cristiana se ha servido de estos 4 seres vivientes que sostienen y transportan el trono de Dios para simbolizar a los 4 evangelistas. Mateo es designado por el hombre, por empezar su evangelio con la genealogía humana de Cristo. Marcos es representado por el león, ya que empieza su evangelio con aquella frase: voz de quien grita en el desierto, y en el desierto es el león el que ruge. Lucas es simbolizado por el toro, porque su evangelio empieza con la historia del sacerdote Zacarías, y el sacerdote del Antiguo Testamento era el que sacrificaba los toros para los sacrificios del templo de Jerusalén. Y finalmente Juan es significado por el águila. La razón de esto está en que desde el prólogo de su evangelio se remonta con vuelo de águila hasta las alturas de la misma divinidad. 4 seres vivientes estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Los ojos son para ver. Luego, estos seres vivientes deben de tener algún oficio en el gobierno del mundo. Por otra parte, el número 4 responde a las 4 partes del mundo, como sucede frecuentemente en el libro de Revelación. Además, todo el contexto nos inclina a creer que los 4 seres vivientes son seres de los cuales Dios se sirve para el gobierno de la creación y que le dan gloria en nombre de ellos. Según el libro apócrifo de las parábolas de Enoc, está encomendado a 3 clases de ángeles: el guardar el trono de la gloria del Señor. Además de la descripción, vamos a hablar de la reacción que han tenido o que tuvieron frente a la visión de Juan estos seres vivientes. Y dice: 4 seres vivientes lo que hacen noche y día sin cesar es adorar a Dios. No olvidemos que la adoración a Dios es la actividad principal en el cielo y que allí tendremos la capacidad de hacerlo sin descanso. Por lo tanto, la adoración centrada en la dignidad de Dios, que se manifiesta en su carácter y en sus obras, es la experiencia del cielo más real que podemos tener en esta vida presente. En cuanto a los seres vivientes, notamos que están llenos de ojos, lo que les permite observar todas las maravillas de las obras de Dios y como consecuencia pueden adorarle continuamente por ellas. El diablo ha introducido en nuestro mundo el interés por disfrutar de todas las cosas que la vida nos ofrece, pero sin tener en cuenta la fuente de la vida. Es decir, tradicionalmente en la historia de la humanidad, siempre la humanidad ha adorado a la creación, la naturaleza, los elementos,
bueno, todo lo que ya sabemos, el sol, los planetas, las estrellas, bla, 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 en lugar de al creador. Y esto ha sido introducido por el enemigo de la humanidad. Entonces esta actitud de idólatra a la creación y no al creador le ha hecho perder al hombre el disfrute real de lo que significa la adoración al creador. La adoración entonces de estos 4 seres vivientes consiste en reconocer quién es Dios y en expresar toda esa adoración con admiración y sumisión. Y dicen, santo, 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 3 veces, remitiéndonos a la Trinidad. Su canto nos recuerda al de los serafines que vio Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías 6, habíamos hablado de los serafines. Acá estos 4 seres vivientes expresan la misma idea, de que Dios es triplemente santo, absolutamente puro y diferente de todo lo que existe. El hecho de que la palabra santo se repita 3 veces tiene como objeto abarcar la Trinidad. También nos dice santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Acá identifican a Dios como el ser más poderoso que existe. Él puede hacer sin esfuerzo cualquier cosa que su santa voluntad se proponga. Todo lo que tenga que ver con relación a la creación, a la redención o a los juicios, es decir, nada ni nadie puede oponérsele a él. También nos dice el que era y el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Como seres vivientes, lo que ellos aprecian del que está sentado en el trono es el hecho de que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos son seres vivientes y entienden que no se han hecho a sí mismos, ni son la fuente de su propia existencia. Por esta razón alaban a Dios por su eternidad, porque Él es el único que tiene completa autonomía, es siempre el mismo y sus años nunca se acabarán. Dios es santo, todopoderoso y eterno. No hay nadie que se pueda comparar a Él. En el tiempo en que se escribió el libro de la Revelación, los emperadores romanos reclamaban ser adorados como dioses. Pero sus pretensiones se desvanecen en lo absurdo cuando las miramos a la luz de quién es realmente Dios. Ni los césares, ni ningún otro hombre después de ellos, por muy importante que haya sido, ha creado el universo. No es eterno, ni tampoco tiene ningún control sobre el futuro de este mundo. Entonces aquí estas criaturas alaban al que vive por los siglos de los siglos, al omnisciente, al todopoderoso, al Shaddai. Y bueno, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa escena esta que vio el apóstol Juan. Si les gustó el video, te pido que le des un me gusta, que lo compartas. Y bueno, gracias por estar aquí en nuestro nuevo canal Revelaciones del Fin apoyándonos. Que Dios los bendiga.